Las trillizas susurraron el nombre de su esposa muerta, y el millonario se quedó helado. Don Aurelio siempre había creído que el silencio era el único lujo que su inmensa fortuna no podía comprar del todo, hasta que se quedó solo. Aquella noche, el viento soplaba con una furia inusual contra los ventanales de su mansión en las afueras de la Ciudad de México. Una estructura de mármol y hierro que se sentía más como un mausoleo que como un hogar. A sus 70 años, Aurelio era un hombre de una elegancia severa, con el cabello plateado perfectamente peinado y unos ojos oscuros que parecían haber visto demasiado y perdonado muy poco. Estaba sentado en su sillón de cuero orejero, con una copa de coñac intacta sobre la mesa lateral, cuando la puerta de la biblioteca se abrió lentamente. No fue el crujido de la madera lo que lo hizo palidecer, sino el sonido de 6 pies pequeños marchando al unísono sobre la alfombra persa. 3 niñas, de apenas 6 años, idénticas como gotas de agua, con cabellos rubios casi blancos y vestidos de un azul pálido que parecía sacado de otra época, se detuvieron frente a él. Sin que mediara una orden, las 3 se inclinaron al mismo tiempo y con una sincronía que desafiaba la lógica, se acercaron a sus oídos. El aire se volvió gélido. En un susurro compartido, una exhalación que sonó como el roce de la seda sobre una tumba, pronunciaron un solo nombre: Elena. Y antes de seguir con esta historia que te erizará la piel, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu comentario contándome desde qué ciudad nos estás escuchando, porque tu compañía y tu apoyo hacen que podamos seguir contando estas historias cargadas de emoción y lecciones de vida. Aurelio sintió que la sangre se le congelaba en las venas. El nombre de Elena no se había pronunciado en esa casa en casi 30 años. Elena, su amada esposa, la mujer que había sido el centro de su universo, y cuya partida dejó un agujero negro en su pecho que ni todos los millones del mundo habían podido llenar. Sus manos, antes firmes como el acero, comenzaron a temblar de manera imperceptible. Miró a las niñas, buscando una explicación lógica, un rastro de travesura, o una señal de que alguien las había enviado para atormentarlo. Pero sus rostros eran máscaras de una serenidad inquietante. Sus ojos, de un azul profundo y acuoso, lo miraban con una fijeza que no correspondía a su corta edad. Todo había comenzado 3 días antes, cuando una trabajadora social, visiblemente nerviosa, se presentó en la mansión. Aurelio, en un intento por lavar su imagen pública y cumplir con ciertas sugerencias de sus abogados para beneficios fiscales, había aceptado acoger temporalmente a 3 huérfanas que habían perdido a sus padres en un accidente sospechoso en la frontera. Él esperaba niñas comunes, quizás asustadas o revoltosas, a las que podría confiar al cuidado de un ejército de niñeras mientras él seguía sumergido en sus negocios. Lo que nunca esperó fue recibir a estas 3 figuras de porcelana que parecían saber cosas que solo los muertos conocen. ¿Quién les enseñó ese nombre?, preguntó Aurelio con la voz ronca, tratando de recuperar su autoridad de patriarca. Respondan. ¿Quién las envió aquí para burlarse de mí? Las niñas no retrocedieron ante su grito. Se tomaron de las manos formando una cadena humana perfecta. La que estaba en el centro, que parecía tener una mirada ligeramente más intensa, dio un paso adelante. Sus labios no se movieron, o al menos eso le pareció a Aurelio en la penumbra de la biblioteca, pero escuchó claramente su voz, pequeña y dulce, resonando no solo en la habitación, sino en el fondo de su conciencia. Ella nos dijo que tenías frío, Aurelio. Ella dijo que el jardín de invierno está llorando porque olvidaste las rosas blancas. El millonario soltó el vaso de coñac, que se estrelló contra el suelo, derramando el líquido ámbar como si fuera una herida abierta sobre el tapete. Las rosas blancas eran las favoritas de Elena. Él mismo había ordenado sellar el jardín de invierno el día después de su entierro, prohibiendo a cualquier empleado entrar allí. Había dejado que las flores se secaran y que el polvo cubriera los recuerdos, pensando que si no veía el lugar donde solían desayunar, el dolor eventualmente se evaporaría. Pero el dolor no se evapora, solo se cristaliza. Aurelio se levantó con dificultad, sintiendo el peso de sus 7 décadas sobre los hombros.
Caminó hacia el ventanal, dándole la espalda a las niñas, tratando de convencerse de que esto era una broma de mal gusto de sus hijos biológicos. Sus hijos, hombres y mujeres ambiciosos que solo lo visitaban para pedirle adelantos de su herencia, seguramente habrían investigado su pasado para desestabilizarlo. Sí, debía ser eso. Algún empleado sobornado, alguna filtración de documentos viejos. Mañana mismo regresarán al orfanato, sentenció Aurelio, sin mirar atrás. No permitiré que jueguen con mis recuerdos. Esta casa tiene reglas, y la primera es que el pasado no se menciona. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Aurelio esperaba llanto, súplicas o el sonido de las niñas corriendo hacia su habitación. Pero no escuchó nada. Al girarse, la biblioteca estaba vacía. La puerta seguía cerrada, y las pesadas cortinas de terciopelo ni siquiera se balanceaban. Era como si las trillizas nunca hubieran estado allí, de no ser por el rastro de escarcha que parecía haberse formado en el borde de su mesa de roble. El corazón del anciano latía con una fuerza que le causaba dolor. Se llevó la mano al pecho, buscando aire. En ese momento, la luz de un relámpago iluminó el jardín exterior, y por un breve segundo, Aurelio creyó ver a 3 pequeñas figuras paradas bajo la lluvia torrencial, señalando hacia la torre oeste de la mansión, el lugar donde Elena había pasado sus últimos días. Susurró el nombre de su esposa, esta vez no con autoridad, sino con un hilo de voz quebrado por la angustia. El misterio apenas comenzaba, y el hombre que creía tener el control de todo, se dio cuenta de que su imperio de oro era de papel frente a los secretos que las niñas habían traído consigo. El eco del nombre de Elena seguía vibrando en las paredes, recordándole que hay deudas del alma que ni toda la fortuna del mundo puede cancelar. Aquella sería la primera noche en 30 años que Aurelio no dormiría, atrapado entre el miedo a lo sobrenatural y la esperanza dolorosa de que, de alguna manera, su gran amor estuviera intentando decirle algo a través de esas 3 extrañas mensajeras. Esa noche, el sueño se convirtió en un enemigo para Aurelio. Cada vez que cerraba los ojos, el susurro de las niñas se transformaba en un eco que lo arrastraba 40 años atrás, a un tiempo donde el oro aún no cubría las grietas de su alma. Era 1980, un año que quedó marcado en su memoria con el aroma del jazmín y el sabor metálico de la traición. En aquel entonces, Aurelio no era el patriarca de un imperio, sino un hombre joven, devorado por una ambición que ardía más fuerte que su propio corazón. Elena, en cambio, era la luz que intentaba guiarlo de regreso a casa. Ella era una mujer de una belleza serena, con manos que siempre olían a tierra fresca por su amor a las flores, y una risa que podía calmar cualquier tormenta. Pero Aurelio estaba demasiado ocupado construyendo muros de concreto para notar que los cimientos de su matrimonio se estaban desmoronando. La tragedia comenzó con una decisión que Aurelio juró guardar bajo 7 llaves. En su afán por consolidar su primera gran constructora, se vio envuelto en un negocio turbio que involucraba el desalojo injusto de un barrio humilde. Elena, defensora de las causas perdidas y dueña de una brújula moral inquebrantable, descubrió la verdad. Ella lo enfrentó en aquella misma biblioteca, que en ese entonces olía a pintura fresca y libros nuevos. «El dinero que no tiene honor, Aurelio, es solo papel quemado», le dijo ella con lágrimas en los ojos. Pero él, cegado por la promesa de una riqueza que lo pondría en la cima del mundo, le gritó que ella no entendía nada del mundo real, que su comodidad y sus lujos dependían de esos sacrificios. Esa fue la última vez que discutieron de verdad. Furioso, Aurelio salió de la casa y firmó el pacto de silencio con sus socios. Un acuerdo que enterraba legalmente las irregularidades de su proyecto, pero que también enterraba su integridad. Cuando regresó, 3 días después, la mansión estaba sumida en un silencio sepulcral. Elena no salió a recibirlo. La encontró en el jardín de invierno, desplomada entre sus rosas blancas. El informe médico habló de una falla cardíaca súbita, de un corazón que simplemente dejó de latir. Sin embargo, Aurelio siempre supo, en lo más profundo de su ser, que lo que mató a Elena fue la decepción. Él había roto el vínculo sagrado de la confianza, y ella, incapaz de vivir con el hombre en el que él se había convertido,
Se dejó ir. Para evitar un escándalo que arruinaría sus negocios, Aurelio utilizó su influencia y su dinero recién ganado para silenciar cualquier sospecha. Hizo un pacto con el médico, con la policía y con su propia conciencia. Enterró a Elena en una ceremonia privada, rápida, y desde ese día prohibió que se mencionara su nombre. Convirtió su luto en una armadura de frialdad y dedicó las siguientes décadas a acumular propiedades y ceros en su cuenta bancaria, pensando que el peso de las monedas sofocaría el grito de su culpa. Sus hijos crecieron en esa atmósfera de opulencia y vacío, aprendiendo que el silencio era la mejor forma de sobrevivir a su padre. Pero ahora, frente al recuerdo vívido de Elena que las trillizas habían invocado, Aurelio sentía que el pacto de 1980 se estaba haciendo pedazos. Se levantó de su cama y caminó por los pasillos oscuros hasta llegar al retrato que mantenía cubierto con una manta de seda en el salón principal. Con manos temblorosas, retiró la tela. El rostro de Elena apareció ante él, joven y eterna, con esa mirada que parecía leerle el pensamiento. Al bajar la vista hacia el marco dorado, notó algo que lo dejó sin aliento. En la esquina inferior del lienzo, donde antes solo había sombras, ahora parecía haber 3 pequeñas marcas de manos infantiles, como si alguien hubiera intentado tocar el rostro de la mujer desde el otro lado del tiempo. El pasado no estaba muerto. Aurelio lo comprendió en ese instante. Solo estaba esperando el momento justo para reclamar su lugar. Y las niñas, con su presencia misteriosa, eran el recordatorio viviente de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra una rendija por donde filtrarse en las mansiones más protegidas. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las pesadas cortinas de la mansión con una timidez que no lograba disipar la bruma de incertidumbre que envolvía el corazón de Aurelio. No había dormido más de un par de horas, y cada vez que lo hacía, la imagen de Elena regresaba a él, no como el recuerdo marchito de una fotografía, sino como una presencia viva, vibrante, que le reclamaba algo que él aún no alcanzaba a comprender. Se vistió con la parsimonia de quien teme lo que encontrará al abrir la puerta de su habitación. Al bajar las escaleras de mármol, un aroma dulce y penetrante lo detuvo en seco a mitad del corredor. Era el perfume de los lirios blancos, mezclado con el olor a café recién hecho y pan tostado. Aurelio caminó hacia el comedor principal, un salón vasto dominado por una mesa de caoba, capaz de sentar a 20 personas, donde él solía desayunar en la más absoluta y gélida soledad. Pero esa mañana la escena era distinta. Las trillizas estaban allí, sentadas en absoluto silencio, pero no estaban jugando ni correteando. Cada una tenía frente a sí un pequeño jarrón de cristal. Con una delicadeza que no pertenecía a las manos de unas niñas de 6 años, estaban arreglando los lirios. Lo hacían de una forma muy específica. Cortaban los tallos en un ángulo diagonal preciso y entrelazaban las hojas verdes de manera que las flores parecían brotar de un nido natural. Era la técnica exacta que Elena utilizaba, una que ella llamaba el abrazo de la naturaleza, y que solía decir que aprendió de su abuela en un pequeño pueblo del interior. ¿Quién les dio permiso de tocar esas flores?, preguntó Aurelio, aunque su voz no tenía la firmeza de la noche anterior. Sonaba más bien como una súplica disfrazada de orden. Las 3 niñas levantaron la vista al mismo tiempo. No se asustaron. Sus ojos azules, tan profundos como el océano en calma, lo observaron con una ternura que resultaba casi dolorosa. Una de ellas, la que llevaba un pequeño lazo azul en el cabello, sonrió levemente. Los lirios estaban tristes en el jarrón grande, Aurelio, dijo la pequeña con una voz cristalina. Elena decía que a las flores no les gusta estar apretadas, que necesitan espacio para respirar y contarse sus secretos. Aurelio sintió un sudor frío recorriéndole la nuca. Elena solía decir exactamente esas palabras cada sábado por la mañana. Se sentó a la cabecera de la mesa, sintiendo que sus piernas apenas lo sostenían. En ese momento, Martina, la jefa de llaves y la única empleada que había trabajado para la familia desde antes de la muerte de la patrona, entró con una bandeja de plata. Al ver a las niñas y el arreglo de las flores, la mujer se puso pálida.
La bandeja tembló en sus manos y el sonido de las tazas de porcelana chocando entre sí resonó como campanas de alarma en el silencio del comedor. Martina se santiguó rápidamente, un gesto instintivo que no pasó desapercibido para el millonario. Sus ojos se encontraron con los de Aurelio, y en esa mirada, él leyó el mismo pavor que sentía en su propio pecho. Martina sabía. Martina recordaba las manos de Elena moviéndose entre los lirios con la misma gracia que ahora veía en esas niñas desconocidas. «Señor», susurró Martina con la voz quebrada, «yo no les dije nada. Ellas bajaron solas a la cocina y me pidieron los jarrones pequeños. Dijeron que ella las había mandado a arreglar el comedor porque hoy era un día especial». Aurelio apretó los puños bajo la mesa. «¿Especial? ¿Qué tiene de especial hoy?». Antes de que Martina pudiera responder, otra de las niñas, que hasta entonces permanecía absorta en su tarea, comenzó a tararear una melodía. Era una canción de cuna antigua, una tonada suave y melancólica que no era popular, ni sonaba en la radio, ni se enseñaba en las escuelas. Era una composición que Elena había inventado para los hijos que nunca llegaron a tener. Una melodía que ella solo cantaba en la intimidad de su alcoba cuando creía que Aurelio ya estaba dormido. El millonario cerró los ojos, luchando por no quebrarse allí mismo frente al servicio y las niñas. Cada nota de ese tarareo era como un cuchillo rasgando el velo del tiempo. ¿Son huéspedes o son fantasmas?, se preguntó con desesperación. Su mente lógica, la que lo había hecho ganar batallas corporativas implacables, buscaba una explicación. ¿Serían parientes lejanas de Elena? ¿Acaso ella había tenido una hermana secreta, una familia que él nunca conoció y que entrenó a estas niñas para vengarse de él? Pero la teoría se desmoronaba ante la pureza de las pequeñas. No había malicia en sus actos, solo una naturalidad que resultaba más aterradora que cualquier amenaza. «Basta», murmuró Aurelio. «Por favor, dejen de cantar esa canción». Las niñas guardaron silencio al instante. Se miraron entre sí y luego lo miraron a él con una compasión que lo hizo sentir pequeño, un gigante de oro con pies de barro. El ambiente en la mansión se había vuelto pesado, cargado de una energía que hacía que el aire fuera difícil de respirar. Aurelio se levantó de la mesa sin probar bocado. Sabía que no podía enviarlas al orfanato ese mismo día. Algo en su interior, una chispa de curiosidad, mezclada con un miedo reverencial, le impedía deshacerse de ellas. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si el universo le estaba concediendo una segunda oportunidad de redimir su pasado, o si, por el contrario, su propia conciencia había cobrado vida propia para torturarlo hasta el final de sus días. Mientras salía del comedor, escuchó el susurro de las 3 niñas a sus espaldas. Él no ha olvidado, solo tiene miedo de recordar. Aquellas palabras, dichas al unísono, lo persiguieron por todo el pasillo, como sombras que se negaban a desvanecerse bajo la luz del día. La noticia del ingreso de las 3 huérfanas a la mansión corrió como un incendio en un campo seco, llegando rápidamente a los oídos de quienes solo veían en Aurelio una cuenta bancaria con fecha de caducidad. No pasaron ni 24 horas cuando el sonido ensordecedor de un motor deportivo y el frenazo brusco de una camioneta de lujo anunciaron la llegada de los buitres, como Martina solía llamar en voz baja a los hijos biológicos del millonario. Víctor, el mayor, entró primero, con su traje italiano impecable y una expresión de arrogancia que ocultaba una cadena de fracasos financieros. Lo seguía Sofía, envuelta en sedas y joyas, con una mirada gélida que siempre parecía estar tasando el valor de los muebles. Al final, Ricardo, el más joven y descarriado, cuya vida de excesos era financiada íntegramente por las asignaciones mensuales de su padre. Aurelio los recibió en el gran salón, bajo la mirada atenta de los antepasados que colgaban de las paredes. No hubo abrazos, ni preguntas sobre su salud. La atmósfera se cargó de una hostilidad eléctrica en cuanto los 3 herederos se percataron de la presencia de las trillizas, que estaban sentadas silenciosamente en un rincón, hojeando un viejo álbum de fotografías que Aurelio no recordaba haber dejado a su alcance. «¿Se puede saber qué es este circo, papá?», espetó Víctor sin siquiera saludar. «Hemos oído rumores ridículos. ¿Es cierto que has metido a 3 extrañas en la casa? ¿A 3 niñas de la calle?».
Sofía se acercó a las pequeñas con un gesto de asco contenido, como si temiera que su mera presencia pudiera manchar su estatus. ¿De dónde salieron estas criaturas? Esto es una imprudencia, Aurelio. Sabes perfectamente que hay protocolos, que la seguridad de esta familia está en juego. No podemos tener a cualquiera durmiendo bajo el mismo techo donde se guardan los secretos de nuestro apellido. Aurelio, que hasta hace poco se sentía abrumado por el misterio de las niñas, sintió que un fuego antiguo despertaba en su pecho al escuchar el tono de sus hijos. Era el fuego de la dignidad herida. Miró a Víctor, luego a Sofía, y finalmente a Ricardo, quien ni siquiera se molestaba en disimular su interés por la licorera de cristal. «Estas niñas están aquí bajo mi protección», respondió Aurelio con una calma que precedía a la tempestad. «Son invitadas en mi casa, y les recuerdo que, mientras yo respire, en esta mansión se hace lo que yo decido. Papá, por favor, sé razonable», intervino Ricardo, sirviéndose un trago. «Todos sabemos que no estás en tu mejor momento. El encierro, la edad, estas cosas afectan el juicio. Traer a 3 niñas idénticas que, según dicen los empleados, andan susurrando el nombre de nuestra madre. Es macabro. Es una estafa. Alguien te está manipulando para quedarse con lo que nos pertenece». La palabra «pertenece» resonó en el salón como una bofetada. Las trillizas, que hasta ese momento parecían ajenas a la discusión, levantaron la vista al unísono. No mostraron miedo ante los gritos de los adultos. Al contrario, sus miradas recorrieron a los 3 hermanos con una profundidad que los hizo estremecer. Fue una mirada de juicio, de alguien que conoce el valor real de lo que hay dentro de una persona. «Ustedes no quieren a Elena», dijo de pronto una de las niñas, con una voz pequeña pero firme que cortó el aire como un cuchillo. «Ustedes solo quieren las cajas de terciopelo que ella guardaba, pero las cajas están vacías para los que no tienen amor». Sofía soltó una carcajada nerviosa, aunque sus manos temblaban ligeramente. «¿Ves? Están entrenadas. Esto es un guión, Aurelio. Alguien les ha contado historias de mamá para que se ganen tu confianza y te saquen el testamento. No vamos a permitir que 3 huérfanas de origen dudoso pongan en peligro el patrimonio que nos corresponde por derecho de sangre». Víctor dio un paso hacia las niñas, señalándolas con un dedo acusador. «Escúchenme bien, mocosas. No sé quién las envió, pero este juego se acaba hoy. Mañana mismo estarán de vuelta en el agujero de donde las sacaron. No tienen ni idea de con quién se están metiendo». En ese momento, algo cambió en Aurelio. Durante años, había permitido que sus hijos fueran egoístas y superficiales, quizás como una forma de castigarse a sí mismo por sus propios pecados del pasado. Pero ver la crueldad con la que trataban a la inocencia y la forma en que despreciaban la memoria de Elena al reducirla a cajas de terciopelo, le rompió algo por dentro. Se puso de pie. Su figura encorvada pareció recuperar la estatura de sus mejores años. «Basta», rugió Aurelio, y el eco de su voz hizo vibrar las lámparas de cristal. «No permitiré que humillen a nadie bajo mi techo. Si tanto les preocupa su herencia, empiecen por ganarse mi respeto, algo que han perdido hace mucho tiempo. Las niñas se quedan, y si alguna de ellas sufre el más mínimo desplante, se olvidarán de que llevan mi apellido». Los hijos se quedaron mudos, sorprendidos por la vehemencia de un padre al que creían haber domesticado con los años. Víctor apretó los dientes. Sofía cruzó los brazos con furia, y Ricardo dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. La guerra estaba declarada. Los herederos salieron del salón no con la intención de obedecer, sino con el veneno de la envidia hirviendo en sus venas, jurando que encontrarían la forma de destruir a esas niñas antes de que lograran ablandar del todo el corazón de piedra del millonario. Mientras tanto, las trillizas volvieron a sus fotos, pero antes de que Aurelio se alejara, una de ellas le tomó la mano. Sus dedos estaban cálidos, y por un segundo, el anciano sintió que el peso de su soledad era un poco menos asfixiante. El conflicto familiar apenas comenzaba, y la mansión, antes silenciosa, se preparaba para ser el escenario de una batalla donde la sangre lucharía contra el alma. Aquel fin de semana, la mansión se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde la opulencia servía de telón de fondo para la mezquindad humana. Los hijos de Aurelio, lejos de retirarse,
Se instalaron en las habitaciones de invitados como una guarnición que asedia un castillo, vigilando cada movimiento de su padre y, sobre todo, buscando cualquier grieta en la perfección de las tres niñas. La atmósfera era tan densa que se podía sentir en el roce de las cortinas y en el eco de los pasos sobre el mármol. Sofía, movida por una envidia que le quemaba las entrañas, decidió que era hora de recordarles a esas intrusa cuál era su lugar, según su retorcida visión de la jerarquía social. A mediodía, mientras Aurelio se encontraba en una llamada de negocios en su despacho, Sofía ordenó a Martina que trajera a las niñas a la terraza trasera. Allí, rodeada de bolsas de compras de diseñadores exclusivos y bebiendo un té que costaba más que el salario mensual de un obrero, esperaba a las pequeñas junto a sus hermanos. Cuando las trillizas aparecieron, de la mano y con sus humildes vestidos limpios y planchados por Martina, Sofía soltó una risita cargada de veneno. «Mírenlas bien», dijo Sofía señalándolas con una cuchara de plata. «Parecen tres muñecas de trapo sacadas de un basurero. Díganme, niñas, ¿cuánto les están pagando para que actúen así? ¿Quién es el que les susurra al oído lo que deben decir sobre mi madre? Porque está claro que unas niñas de su clase no podrían conocer esas palabras por cuenta propia». Las niñas no respondieron. Se mantuvieron firmes, con la cabeza alta, observando a Sofía con una serenidad que la mujer encontraba insoportable. Víctor, que estaba sentado cerca, se levantó y caminó alrededor de ellas como si estuviera inspeccionando ganado. «Es una táctica vieja», comentó Víctor con desprecio. «Traer a tres huérfanas con cara de ángel para ablandar al viejo. Papá siempre fue un sentimental oculto bajo una capa de hierro, y ustedes lo saben. Pero escúchenme bien. Esta ropa que llevan, el aire que respiran y la comida que se meten a la boca, sale de nuestro patrimonio. No son más que parásitos bajo un techo de oro». En un gesto de crueldad gratuita, Víctor extendió su mano y arrebató de los brazos de una de las niñas una pequeña muñeca de trapo vieja y remendada, el único objeto que habían traído consigo del orfanato. La niña, a la que llamaban Milagros, soltó un pequeño gemido de sorpresa, pero no lloró. «¿Esto es lo que atesoran?», se burló Víctor, elevando la muñeca por encima de su cabeza. «Basura. Esto es lo que son ustedes, basura envuelta en papel de regalo». Con un movimiento brusco, Víctor lanzó la muñeca hacia la fuente de piedra del jardín, donde el agua la empapó al instante, hundiéndola entre el musgo y el lodo. Las niñas miraron el juguete sumergido y luego miraron a Víctor. No hubo odio en sus ojos, sino una tristeza profunda, una lástima que hirió el orgullo del hombre más que cualquier insulto. La riqueza de un hombre se mide por lo que tiene en las manos, pero su pobreza se mide por lo que le falta en el corazón, dijo una de las trillizas, con una voz que parecía resonar con el peso de siglos de sabiduría. «Usted tiene mucho oro, señor, pero su corazón es un desierto donde no crece ni la hierba». Sofía se puso de pie de un salto, roja de furia. «¿Cómo te atreves? Martina, lleva a estas criaturas a la cocina. A partir de hoy, comerán con el servicio. No quiero que se sienten de nuevo a la mesa con nosotros. Si mi padre quiere caridad, que la haga en el patio trasero, no en nuestro comedor». Las niñas fueron conducidas hacia la parte trasera de la mansión, humilladas públicamente frente a los empleados que observaban con el corazón encogido. Sin embargo, lo que los hijos de Aurelio no notaron fue que su padre, oculto tras la sombra de las cortinas de su despacho, lo había visto y oído todo. Aurelio sentía que el alma se le caía a pedazos. Ver la fealdad de sus propios hijos, la falta de empatía y la prepotencia con la que trataban a tres seres indefensos, fue como mirarse en un espejo que le devolvía su propia imagen de hace 30 años, cuando él mismo puso el dinero por encima del amor de Elena. La humillación que sufrieron las niñas bajo ese techo de oro no las quebró a ellas, sino que terminó de romper el velo que nublaba los ojos de Aurelio. Esa tarde, mientras las pequeñas secaban su muñeca de trapo junto al fuego de la cocina, compartiendo un trozo de pan con Martina, el millonario tomó una decisión. Si sus hijos querían una guerra por la herencia, la tendrían, pero no de la forma en que esperaban. La injusticia había llegado a su límite, y el dolor de aquellas niñas estaba a punto de despertar un volcán que cambiaría el destino de la familia para siempre.
La noche cayó sobre la mansión como una manta de terciopelo pesado, pero para Aurelio no había descanso posible. El eco de las palabras de sus hijos y la imagen de la pequeña muñeca de trapo flotando en el agua sucia de la fuente lo perseguían. Se sentía como un extraño en su propia casa, un rey rodeado de tesoros que no podían comprarle un gramo de paz. Estaba en su estudio, con la mirada perdida en la oscuridad del ventanal, cuando escuchó un golpe suave, casi imperceptible, en la madera de la puerta. Eran ellas. Las trillizas entraron en silencio, vestidas con sus camisones blancos que las hacían parecer pequeños ángeles perdidos en un mundo de sombras. No dijeron nada al principio, simplemente se acercaron y lo rodearon. Una de ellas le tomó la mano derecha, otra la izquierda, y la tercera se colocó frente a él, mirándolo con una intensidad que parecía atravesar las décadas de frialdad que Aurelio había construido alrededor de su corazón. «Es hora, Aurelio», dijo la pequeña que estaba en el centro. «Ella dice que ya has tenido miedo por suficiente tiempo. El frío no se va si no abres las ventanas». Aurelio, movido por un impulso que no podía explicar, se levantó. Dejó que las niñas lo guiaran por los pasillos en penumbra, lejos de las habitaciones donde sus hijos roncaban, ajenos al milagro o a la tragedia que se gestaba bajo el mismo techo. Llegaron al final del ala este, frente a la imponente puerta de hierro forjado y cristal opaco que conducía al jardín de invierno. Aquel lugar había permanecido sellado por 30 años. La cerradura estaba oxidada, devorada por el tiempo y el olvido. Aurelio sacó de su bolsillo una llave vieja que siempre llevaba consigo, una llave que nunca se había atrevido a usar. Con un quejido metálico que sonó como un lamento, la puerta cedió. Al entrar, el aire rancio y frío los recibió. El jardín de invierno, que una vez fue el orgullo de Helena, era ahora un cementerio de plantas secas y macetas rotas. El polvo cubría los muebles de mimbre y las estatuas de mármol parecían llorar bajo las telarañas. Sin embargo, las niñas se movían con una seguridad asombrosa, como si conocieran cada rincón de aquel desierto de cristal. Se detuvieron frente a una vieja banca de piedra, situada en el rincón donde la luz de la luna golpeaba con más fuerza. Debajo de la banca, escondida tras unas raíces secas de hiedra, las niñas señalaron una pequeña caja de madera labrada. Aurelio se arrodilló, ignorando el dolor en sus articulaciones y el polvo que manchaba sus pantalones caros. Sus dedos temblaron al tocar la madera. Dentro de la caja, envuelto en un pañuelo de seda que aún conservaba un rastro casi imperceptible del perfume de Helena, encontró un relicario de oro y una carta amarillenta por los años. Al abrir el relicario, vio el retrato de Helena, pero no estaba sola. En la imagen, que Aurelio nunca había visto, ella sostenía 3 pequeñas flores de lis en su mano y sonreía con una alegría que le partió el alma. Con manos torpes, desdobló la carta. La caligrafía de Helena, elegante y firme, saltó a la vista. «Mi querido Aurelio, si estás leyendo esto, es porque el silencio finalmente se ha roto. Sé que ahora mismo estás perdido en tu laberinto de números y poder, pero quiero que sepas que el amor que sembramos no murió conmigo. Sé que te arrepientes de aquel pacto, de aquellas decisiones que nos alejaron, pero no te castigues más. He dejado 3 semillas en el mundo, 3 promesas que volverán a ti cuando más las necesites. Ellas te enseñarán que la verdadera herencia no se mide en monedas, sino en el perdón que te otorgues a ti mismo. No dejes que el frío gane, mi amor. Abre el jardín». Aurelio dejó caer la carta y hundió el rostro en sus manos, rompiendo en un llanto que había contenido durante 3 décadas. Era un llanto ronco, profundo, que parecía arrancar de su pecho toda la amargura y la culpa. Las trillizas se acercaron a él y lo abrazaron, rodeándolo con una calidez que no era de este mundo. En ese momento, el millonario comprendió que aquellas niñas no eran impostoras, ni una estafa de sus hijos, ni una casualidad del destino. Eran la respuesta a una oración que él ni siquiera sabía que había hecho. «Ella te perdona, Aurelio», susurró una de las niñas al oído. «Pero ahora tienes que ser valiente. Los lobos están despiertos y quieren morder las flores». Aurelio levantó la vista,
con los ojos enrojecidos, pero con una chispa de determinación que no había tenido en años. El relicario en su mano pesaba más que todo el oro de sus bóvedas. Ahora sabía la verdad, o al menos una parte de ella. Elena no lo había abandonado. Ella había estado preparando este encuentro desde el momento en que dio su último suspiro. El jardín de invierno ya no parecía un cementerio, sino una antesala. La gran revelación estaba cerca, y Aurelio sabía que el enfrentamiento final con sus hijos y con su propio pasado era inevitable. Se puso de pie, apretando el relicario contra su corazón, mientras las trillizas lo miraban con una sabiduría que emanaba de la eternidad. La noche aún era larga, pero por primera vez en 30 años, Aurelio ya no tenía frío. La noche siguiente, el comedor principal de la mansión lucía una opulencia que resultaba asfixiante. Aurelio había ordenado, para sorpresa de todos, que se preparara una cena de gala. Los candelabros de plata iluminaban un festín que nadie parecía tener ganas de probar. Víctor, Sofía y Ricardo estaban sentados a la mesa, vestidos con sus mejores galas, intercambiando miradas de complicidad bajo la luz de las velas. Para ellos, esta cena no era una celebración, sino el escenario perfecto para dar el golpe final. Tenían un plan. Presentarían ante su padre a un abogado y a un médico de su confianza para iniciar el proceso de interdicción, alegando que las alucinaciones de Aurelio con las niñas y su comportamiento errático eran pruebas claras de una demencia senil avanzada. «Papá», comenzó Víctor, limpiándose los labios con una servilleta de lino. «Hemos estado conversando. Nos preocupa mucho tu estado. Traer a esas niñas, sellar habitaciones, hablar de mensajes del más allá. Todo indica que ya no puedes hacerte cargo de este imperio. Por tu propio bien y por el legado de mamá, hemos preparado unos documentos que simplificarán las cosas. Solo es una firma para que nosotros gestionemos todo mientras tú descansas». Aurelio, sentado en la cabecera, permanecía en un silencio sepulcral. En su bolsillo, su mano apretaba el relicario que había encontrado en el jardín de invierno. Miró a sus hijos uno por uno, viendo en sus rostros no la preocupación de unos descendientes, sino el hambre de unos extraños. Justo cuando Sofía iba a colocar la carpeta de cuero frente a él, la gran puerta doble del comedor se abrió de par en par. Las trillizas entraron, pero ya no vestían sus ropas humildes, sino unos vestidos blancos de encaje que Martina había rescatado de un viejo baúl de Elena. Se veían radiantes, casi irreales, como si la luz de la luna caminara con ellas. Se colocaron detrás de la silla de Aurelio, formando una barrera de inocencia contra la ambición que inundaba la sala. «Ustedes hablan de legados», dijo la más pequeña, con una voz que llenó cada rincón del salón. «Pero el único legado que conocen es el que se puede contar en billetes. Elena no dejó dinero para ustedes. Ella dejó amor, pero sus manos están demasiado ocupadas intentando arrebatar lo que no se han ganado». «¡Suficiente!», gritó Sofía, poniéndose en pie con el rostro desencajado. «Saquen a estas intrusas de aquí. Papá, esto es una humillación». «La humillación es la que ustedes han sembrado», respondió Aurelio, levantándose con una lentitud que imponía respeto. «Querían pruebas de mi locura, ¿verdad? Pues escuchen bien, porque estas niñas conocen secretos que ni siquiera yo me atrevía a confesar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el chisporroteo de las velas. Una de las trillizas caminó hacia Sofía y la miró fijamente a los ojos. «Usted dice que ama a su madre, pero fue usted quien, a los 15 años, le robó el anillo de esmeraldas de su joyero y dejó que ella pensara que lo había perdido una de las criadas, provocando que despidieran a una mujer inocente. Elena lo sabía, Sofía. Lo supo siempre, pero calló porque esperaba que un día su corazón se ablandara». Sofía retrocedió, tambaleándose, con la cara pálida como la cera. Nadie más que ella sabía esa verdad. Luego, las niñas se giraron hacia Víctor. «Y usted, señor Víctor, que tanto habla de integridad, fue quien falsificó la firma de su padre hace 10 años para cubrir sus deudas de juego. Aurelio nunca se enteró. Pero ella, desde su jardín,
Veía cómo la sombra de la mentira crecía en su hijo primogénito. Víctor se quedó helado, con la pluma de oro cayendo de su mano y manchando el mantel blanco. Ricardo, el más joven, intentó decir algo, pero la tercera niña lo interrumpió con una mirada de lástima. No hable, Ricardo. Usted es el que más duele, porque ella le dio su última gota de energía, y usted solo ha sabido malgastarla en vicios que apagan su alma. Aurelio miraba la escena con el corazón latiendo a 1000 por hora. No había odio en sus ojos, sino una profunda tristeza. Sus hijos estaban desnudos frente a la verdad. El banquete se había convertido en un juicio moral, donde los jueces eran 3 niñas que representaban la voz de la mujer que ellos habían olvidado. «No hay ninguna demencia en mí», sentenció Aurelio tomando la carpeta de documentos y rompiéndola en 2 frente a sus rostros estupefactos. Lo que hay es un hombre que finalmente ha despertado de una pesadilla de 30 años. Ustedes no quieren a un padre, quieren a un cajero automático. Pero Elena me ha enviado un mensaje muy claro. La herencia no es para los que tienen la sangre, sino para los que tienen el alma limpia. Los hijos intentaron protestar, balbuceando excusas y acusaciones de brujería, pero su autoridad se había evaporado. Estaban derrotados por la verdad más pura. Aurelio abrazó a las 3 niñas, sintiendo que por primera vez en décadas, el aire de la mansión ya no era pesado. El primer gran clímax había ocurrido. La máscara de perfección de los herederos se había hecho añicos, y la conexión mística entre las trillizas y Elena era ya innegable. La cena terminó no con una firma, sino con una ruptura definitiva, preparando el camino para las consecuencias que cambiarían la historia de la familia para siempre. El estrépito de la vajilla rompiéndose y los gritos de indignación de sus hijos se fundieron con el sonido de la lluvia que arreciaba fuera de la mansión. El comedor, antes un símbolo de estatus, se había transformado en un escenario de desolación. Víctor, Sofía y Ricardo ya no eran los herederos refinados y cultos que pretendían ser. Ahora eran como animales acorralados, con el rostro desencajado por el pánico de ver sus secretos más oscuros expuestos por 3 niñas que apenas les llegaban a la cintura. Las máscaras se habían hecho pedazos, y lo que quedó debajo era una fealdad que ni todo el oro de Aurelio podía cubrir. «¡Esto es una trampa!», rugió Víctor, golpeando la mesa con tanta fuerza que las copas de cristal volcaron, derramando el vino tinto como si fuera sangre sobre el mantel blanco. «Has contratado a unas videntes, a unas actrices para torturarnos. Papá, ¿de verdad vas a creerles a estas aparecidas antes que a tu propia carne y sangre?» Sofía, con las manos temblorosas intentando acomodarse el collar de perlas que ahora parecía asfixiarla, sollozaba con una mezcla de rabia y vergüenza. «Es brujería, Aurelio. No hay otra explicación. ¿Cómo podrían saber lo del anillo? Eso fue hace años. Yo era una niña. Nadie lo sabía. Nadie». Aurelio los miraba con una frialdad que calaba hasta los huesos. No era la frialdad del odio, sino la de alguien que finalmente ha dejado de esperar algo de las personas que ama. El hombre se mantuvo de pie, con los hombros rectos, sintiendo el calor de las trillizas que permanecían a sus costados como pequeñas centinelas de la verdad. Una de ellas, la que tenía la mirada más profunda, dio un paso al frente y señaló directamente al corazón de los 3 hermanos. «Ustedes no tienen miedo de la brujería», dijo la niña con una calma que helaba la sangre. «Ustedes tienen miedo de que el espejo les devuelva la imagen de lo que hicieron aquella tarde en el jardín de invierno, hace 30 años». El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo, que había estado intentando beber para calmar sus nervios, dejó caer el vaso. El cristal se hizo añicos contra el suelo, pero nadie se movió. Aurelio sintió un pinchazo en el pecho. «¿Qué hicieron?», pensó, con el corazón martilleando contra sus costillas. «¿De qué están hablando?», preguntó Aurelio con un hilo de voz. «Aquella tarde, Elena murió de un ataque al corazón. Estaba sola. El médico dijo que fue instantáneo. Las trillizas se miraron entre sí, y luego volvieron sus ojos azules hacia los herederos. Ella no estaba sola», susurró la segunda niña. «Ellos estaban allí. Estaban jugando cerca del jardín de invierno. Vieron cuando ella se llevó la mano al pecho.
Vieron cuando se desplomó sobre las rosas blancas. Víctor palideció tanto que pareció que iba a desmayarse. Sofía se cubrió la boca con las manos. Las niñas continuaron, alternando sus voces como si fueran una sola conciencia compartida. Vieron que ella intentaba alcanzar su medicina, pero no la ayudaron de inmediato. Tenían miedo de que, si ella se recuperaba, le contara a Aurelio lo que habían hecho ese día. Habían roto el jarrón favorito del abuelo y lo habían escondido. Pensaron que si ella se dormía un poquito, tendrían tiempo de arreglarlo todo. Pero ella no se durmió. Ella se fue. Y cuando se dieron cuenta, en lugar de gritar por ayuda, corrieron a sus cuartos y prometieron que nunca dirían que estuvieron allí. Aurelio sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se giró hacia sus hijos, buscando una negación, un grito de «es mentira», pero lo que encontró fue el silencio de los culpables. Víctor bajó la cabeza, Ricardo comenzó a temblar violentamente, y Sofía estalló en un llanto histérico, que ya no era de ofensa, sino de una culpa que había estado podrida por 3 décadas. «¿Es verdad?», susurró Aurelio, acercándose a Víctor. «¿Ustedes la vieron morir y no hicieron nada? ¿Dejaron que su madre se fuera sola por miedo a un castigo? Éramos niños, papá», gritó Víctor, rompiendo finalmente bajo la presión. «Teníamos miedo. Tú eras un hombre terrible, siempre gritando, siempre exigiendo perfección. Pensamos que nos destruirías si sabías que estábamos cerca cuando ella... No pensamos que fuera a morir. Pensamos que solo estaba descansando». Aurelio retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. La revelación fue como un ácido que quemaba los últimos vestigios de afecto que sentía por sus descendientes. La muerte de Elena no había sido solo una tragedia del destino. Había sido el resultado de una cadena de miedos y egoísmos que él mismo había sembrado en su hogar con su carácter autoritario y su obsesión por el poder. Él los había convertido en esto. Él era el arquitecto de su propia desgracia. «Lárguense», dijo Aurelio, con una voz que no admitía réplica. Era una orden definitiva, cargada con el peso de una sentencia. «Salgan de esta casa ahora mismo. No quiero ver sus rostros, no quiero escuchar sus voces. Han vivido de mi dinero y de la memoria de una mujer a la que dejaron morir sola. No son mis hijos, son extraños que comparten mi apellido». Los 3 herederos intentaron suplicar, hablar de perdón, de abogados, de derechos, pero Aurelio ya no escuchaba. Martina entró al salón con una autoridad renovada y señaló la salida. Los buitres tuvieron que salir bajo la lluvia, sin sus maletas, sin sus seguridades, dejando atrás la mansión que ya no les pertenecía. Cuando la puerta principal se cerró con un eco rotundo, Aurelio se dejó caer en su silla, ocultando el rostro en sus manos. Las trillizas se acercaron a él y comenzaron a acariciar su cabello plateado. El ambiente en la mansión había cambiado drásticamente. Las sombras parecían haberse disipado, pero el dolor del vacío era inmenso. Las máscaras habían caído, dejando al descubierto una verdad devastadora, pero necesaria. Ahora, en el silencio de la casa, Aurelio comprendía que la justicia no siempre era un tribunal, sino el momento en que la luz de la verdad obliga a los culpables a mirar lo que han destruido. El camino hacia la resolución estaba abierto, pero el precio del perdón aún estaba por determinarse. Tras la expulsión de sus hijos, un silencio que no era de vacío, sino de purificación, se instaló en la mansión. Aurelio se encontraba en la biblioteca, el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez no estaba solo con su soberbia. Las 3 niñas estaban sentadas a sus pies, sobre la alfombra, observándolo con una paz que él envidiaba. El millonario sostenía en sus manos el expediente de adopción que la trabajadora social le había entregado días atrás, un documento al que no le había prestado la atención debida, cegado por su propia amargura. «¿Quiénes son ustedes realmente?», preguntó Aurelio, con una voz que ya no buscaba imponer, sino comprender. «No son solo niñas que pasaban por aquí. Elena las envió. Lo sé en mi alma, pero quiero entender el cómo. Quiero saber de dónde vienen esas miradas que me desarman». La niña del lazo azul, la que parecía llevar la voz cantante, se puso de pie y se acercó al gran escritorio de caoba.
Con una mano pequeña, señaló una fotografía amarillenta que sobresalía del relicario de Elena. «Venimos del lugar donde el río se une con la montaña, Aurelio. Del lugar que intentaste borrar del mapa para construir tus torres de cemento». Aurelio sintió un vuelco en el corazón. Sus dedos buscaron con urgencia un mapa antiguo y las notas de la trabajadora social. El pueblo se llamaba San Pedro de las Rosas. Era la comunidad humilde que él había desalojado en 1980, el pecado original de su fortuna. Buscó el nombre de los padres de las niñas en el expediente: María y Juan. Pero fue el nombre de la abuela materna lo que lo dejó sin aliento. Rosa Elena. Rosa, susurró Aurelio, la muchacha que Elena protegía. En ese momento, Martina, la jefa de llaves, entró con una pequeña caja metálica que había guardado en secreto durante 3 décadas. La dejó sobre la mesa con un respeto casi religioso. «Señor, es hora de que sepa toda la verdad», dijo Martina, con los ojos húmedos. «La patrona Elena no solo se entristeció por lo que usted hizo en San Pedro. Ella actuó. Durante esos meses en que usted creía que ella estaba recluida por su salud, ella viajaba al pueblo, usó sus propias joyas y sus ahorros personales para comprar una pequeña parcela de tierra a nombre de Rosa, una joven huérfana del pueblo que estaba embarazada y que iba a quedar en la calle por sus construcciones». Aurelio escuchaba con el corazón en la mano. Martina continuó explicando cómo Elena había cuidado de Rosa, asegurándose de que tuviera un techo y un futuro. Pero había algo más, un secreto que incluso Martina temía pronunciar. «Rosa no era solo una protegida, señor», continuó Martina. «Rosa era la hija de la mujer que cuidó a la patrona Elena cuando ella era una niña. Eran como hermanas de leche. Cuando Elena murió, Rosa prometió que su descendencia siempre cuidaría del recuerdo de la mujer que las salvó. Estas niñas son las nietas de aquella Rosa. Sus padres murieron en un accidente, sí, pero no fue casualidad que terminaran aquí. Rosa, antes de morir el año pasado, les entregó este relicario y les contó la historia del hombre que tenía el corazón de piedra, pero que amaba a una mujer de luz. Les pidió que, si alguna vez quedaban solas, buscaran la mansión de las rosas blancas. Las trillizas se tomaron de las manos. Nuestra abuela nos dijo que el abuelo Aurelio no era malo, solo que se había perdido en un bosque de billetes, dijo una de ellas. Nos dijo que Elena nos estaría esperando en el jardín para guiarnos. Ella nos enseñó las canciones, los arreglos de flores y el nombre que debíamos susurrar para que despertaras. Aurelio se cubrió el rostro, abrumado por la magnitud de la justicia poética del destino. El dinero que él había usado para destruir aquel pueblo había sido combatido por el amor silencioso de su esposa, quien sembró una semilla de bondad en la misma tierra que él intentó pisotear. Esas niñas no eran solo el resultado de un milagro espiritual, eran el fruto biológico de una gratitud que había atravesado 2 generaciones para volver a su puerta. Eran su sangre en un sentido más profundo que la herencia. Eran el testimonio vivo de la única parte de él que Elena aún consideraba rescatable. La conexión era clara. Elena no había dejado que él se hundiera en su propia miseria. Había preparado un plan de rescate que tardó 30 años en madurar. Las niñas eran las 3 flores que ella mencionó en su carta, enviadas para reclamar no su dinero, sino su alma. Aurelio se levantó y se arrodilló frente a las 3 pequeñas, quedando a su altura. Ya no era el millonario imponente, sino un hombre que buscaba redención. «Perdónenme», les dijo con voz quebrada. «Perdónenme por el daño que le hice a su pueblo, a su abuela y a este hogar. No sé cuánto tiempo me quede, pero les juro que desde hoy, cada centavo de este imperio servirá para devolver la luz que intenté apagar». Las niñas lo abrazaron al unísono. En ese abrazo, Aurelio sintió que las cadenas de 1980 finalmente se rompían. El origen de las trillizas estaba revelado. Eran las guardianas de un legado de amor que la ambición no pudo destruir. Ahora, el millonario sabía que su misión no era proteger su fortuna de sus hijos, sino usar esa fortuna para honrar a las 3 pequeñas que le habían devuelto la capacidad de sentir. La verdadera historia de la familia de Aurelio no terminaba en el despojo, sino en una segunda oportunidad que brotaba, como las rosas blancas,
en medio del invierno más crudo. La mañana siguiente no trajo la calma que muchos esperaban, sino el rugido de una tormenta definitiva. Aurelio, tras una noche de reflexión frente al retrato de Helena, convocó a sus abogados de toda la vida y al notario principal de la ciudad. La biblioteca, que había sido testigo de pactos oscuros en el pasado, se preparaba ahora para un acto de justicia que sacudiría los cimientos de la alta sociedad. Pero antes de que la primera firma tocara el papel, los gritos de Víctor y Sofía resonaron en el vestíbulo. Habían regresado, no con arrepentimiento, sino acompañados de un equipo de abogados agresivos, dispuestos a impugnar la cordura de su padre por la fuerza. «No permitiremos este despropósito», gritó Víctor, irrumpiendo en la biblioteca con un documento en la mano. «Papá, esto es un secuestro emocional. Estas niñas te han lavado el cerebro con cuentos de aparecidos. Vamos a solicitar tu incapacidad inmediata y la custodia de estas intrusas pasará a manos del Estado». Sofía, con los ojos inyectados en odio, señaló a las trillizas que permanecían sentadas en silencio junto a la ventana. «Disfruten sus últimos minutos en esta mansión, pequeñas estafadoras. No verán un solo centavo de esta familia». Aurelio se levantó de su asiento. Su presencia era tan imponente que los abogados de sus hijos retrocedieron un paso, intimidados por la chispa de autoridad que brillaba en sus ojos. No había rastro de debilidad en él. «Tienen razón en algo», dijo Aurelio con una voz que cortaba el aire. «Un solo centavo de esta familia no será para ellas, porque a partir de hoy, esta familia ha dejado de existir tal como la conocían». El millonario tomó un documento sellado de manos de su notario y lo extendió sobre la mesa. «Este es mi nuevo testamento, debidamente certificado y con pruebas psiquiátricas adjuntas que avalan mi total lucidez. He decidido disolver el holding familiar. Las empresas, las propiedades y los fondos de inversión pasarán a nombre de una nueva entidad, la Fundación Helena de San Pedro». El rostro de Víctor se tornó de un color gris ceniciento. «¿Qué estás diciendo?» «Digo que he devuelto la tierra de San Pedro de las Rosas a sus legítimos habitantes», continuó Aurelio, con una sonrisa amarga. «He creado un fideicomiso educativo y de salud que será administrado por un consejo externo. Y en cuanto a estas niñas, no son mis herederas legales, porque no necesitan mi dinero para ser dignas. Sin embargo, he dejado estipulado que esta mansión será su hogar de por vida, bajo la tutela de Martina y la supervisión de la Fundación. Ellas son las guardianas de la memoria de Helena». «¿Y nosotros?», chilló Sofía, al borde de un ataque de nervios. «Soy tu hija. Tengo derechos». Aurelio la miró con una lástima infinita. «Tus derechos terminaron el día que dejaste que tu madre muriera sola por un jarrón roto. Les he dejado a los tres una renta mínima, la suficiente para que no pasen hambre, pero no la necesaria para que sigan siendo parásitos. Si quieren lujos, tendrán que aprender lo que es trabajar con las manos, algo que nunca les enseñé y que es mi mayor error como padre». Los hijos intentaron gritar, amenazar y suplicar, pero los guardias de seguridad, bajo las órdenes estrictas de Aurelio, los escoltaron hacia la salida. Fue una escena de una justicia poética devastadora. Los que despreciaron la humildad ahora tendrían que vivir en ella. Mientras el eco de sus protestas se perdía en la distancia, Aurelio se giró hacia las trillizas. El gran clímax no fue la firma del papel, sino el momento en que las tres niñas corrieron a abrazarlo, no por su dinero, sino porque finalmente veían en él al hombre que Helena siempre supo que podía ser. La revuelta contra la avaricia había terminado, y bajo el techo de oro, por fin comenzaba a reinar el corazón. Un año había pasado desde aquella noche en que los susurros de tres niñas idénticas cambiaron el rumbo de una fortuna y el destino de un alma marchita. La mansión, que durante décadas fue un monumento al frío mármol y al silencio cómplice, hoy vibraba con una energía que no se podía comprar con oro. El jardín de invierno, una vez sellado y polvoriento, era ahora el corazón palpitante de la propiedad. Las rosas blancas florecían con una fuerza sobrenatural, inundando el aire con el aroma dulce que siempre acompañó a Helena. Aurelio, sentado en la misma banca de piedra donde encontró el relicario, observaba a las trillizas correr entre los senderos, sus risas resonando como campanas de cristal
que ahuyentaban para siempre las sombras de la soledad. Aurelio ya no vestía los trajes rígidos y oscuros de su época de implacable hombre de negocios. Llevaba una guayabera clara y una expresión de serenidad que le había devuelto la luz a su mirada. Había aprendido que la verdadera riqueza no reside en las acciones de una empresa, sino en los momentos compartidos, en la capacidad de perdonar y en el valor de ser justo. Sus hijos biológicos, aunque aún resentidos, habían comenzado a entender, desde la distancia de sus nuevas vidas modestas, que el amor de un padre no es una obligación financiera, sino un vínculo que se cultiva con respeto y verdad. Algunos de ellos incluso habían enviado cartas, no pidiendo dinero, sino pidiendo perdón. Y Aurelio, guiado por la sabiduría de las niñas, había comenzado el lento proceso de sanar esas heridas. La Fundación Helena de San Pedro era ahora un referente de esperanza. Aurelio pasaba sus tardes supervisando proyectos que devolvían la dignidad a las comunidades que alguna vez ignoró. Las trillizas, a quienes él ya llamaba sus nietas del alma, crecían sabiendo que su origen era humilde, pero su propósito era inmenso. Ellas no solo habían traído mensajes del pasado, habían traído la presencia misma de Helena, para que Aurelio no tuviera que cruzar el umbral de la vejez a oscuras. A veces, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Aurelio sentía una brisa cálida en su mejilla, un roce suave que olía a flores frescas y sabía, con una certeza absoluta, que su esposa estaba allí, sonriendo al ver que su jardín finalmente estaba completo. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para abrir las puertas del corazón, por más oxidadas que estén las cerraduras. La vida siempre nos envía señales, a veces a través de susurros, a veces a través de encuentros inesperados, para recordarnos que el orgullo es una prisión y el amor es la única llave que nos hace libres. La justicia moral no se trata de castigar, sino de restaurar el equilibrio de lo que es correcto. Aurelio encontró su redención no al regalar su dinero, sino al entregar su voluntad a una causa mayor que su propio ego. Al final del día, lo que dejamos atrás no son las casas ni las joyas, sino la huella que marcamos en el corazón de los que nos rodean. Si esta historia te emocionó, te invito a suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y lecciones de vida. Gracias por permitirme compartir este relato contigo. Recuerda siempre que, incluso en el invierno más crudo, hay flores que esperan el momento justo para brotar, y recordarnos que el amor nunca muere. Solo espera a que estemos listos para volver a ver la luz.